Amigos, aquí empieza Canal Deportivo. Y no quiero ser reiterativo con esto del mal tiempo, porque bueno, nos persigue desde noviembre, estamos en marzo, y encima en estos últimos días que la amiga Teresa pues ha hecho estragos sobre todo en Gran Canaria. Es verdad que se han llenado las presas, están a rebosar, pero bueno, también ha habido los 10 millones de pérdidas que ha tenido esta isla por los destrozos que ha hecho. Pero sobre todo porque el mal tiempo no tiende a amainar, y eso que ya estamos en plena Semana Santa, vamos a ver si mejora. Pero lo importante de esta noche es el deporte que nos va a acompañar, bueno, como no, destacando sobremanera la 18 edición del Open de ajedrez internacional, Memorial Pedro Lescano Montalvo de ajedrez, que bueno, pues los mejores ajedrecistas internacionales estaban en ese círculo mercantil donde se estaba celebrando. También, como no, ese encuentro de Champions, hablamos de vóley, del Guagua frente al Perugia y, como no, la lucha canaria, que siempre es importante en esta casa, con ese encuentro de la Copa Fundación, la Caja Canaria de primera categoría entre el Castro Morales y el Unión Caldas. Así que sin más retraso, empezamos ya con nuestro programa. Hasta ahora. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. ¿Listos para descubrir los secretos de un libro mágico? Acompáñanos en este viaje encantador. Su portada promete una aventura. Lentamente, se abre, revelando mis personajes. Y con un destello de luz, salen de sus páginas. Cada personaje trae su propia historia. Bailan, pintan, crean y tejen cuentos que cautivan el alma. En este reino mágico, la creatividad no tiene límites. Entonces, ya sean escritor, artista o un soñador, recuerda, su imaginación puede darle vida a cualquier cosa. Abre este libro de maravillas y observa cómo cada personaje salta de las páginas. La magia está dentro de cada uno. ¿Listos para pasar la página?
Descubramos su magia juntos. El Guagua Las Palmas tenía dos citas importantes esta pasada semana en Gran Canaria. Una el martes, que se enfrentaba en Champions, en competición europea, al campeón del mundo, el equipo italiano del Perugia, y que terminaba perdiendo por 2-3. Y el sábado se enfrentaba en la última jornada de liga pues, al segundo clasificado, el Ercesoria. El Guaguas volvió a engrandecer este pasado jueves su historia con la memorable actuación firmada ante el Perugia italiano, vigente campeón del mundo, y al que llegó al límite tras nivelar un 0-2 en contra, 23-25, 19-25, 25-21 y 25-23, y obligar a que el partido se decidiera en un fatídico tie-break en el que todo salió cruz, pese a un 13-14 que puso en pie al respetable 13-15. El equipo de Sergio Miguel Camarero hizo vibrar al Gran Canaria Arena en la ida de los cuartos de final de la Champions League con su lección de raza, indomable, pese a que el choque se puso casi imposible por la efectividad mostrada por los visitantes en el arranque. Con 0-2 y todo en contra, los amarillos tiraron de orgullo para apuntarse 2 mangas consecutivas y asomarse a una proeza que finalmente no se dio, aunque para nada queda desmerecido el esfuerzo titánico y la entrega para, tras más de 2 horas y media de duelo, terminar doblando la rodilla ante el gigante continental. El próximo 1 de abril se disputará la vuelta en la cancha del Perugia, y tras lo visto en el primer asalto, nadie puede dar por muerto a un Guaguas que demostró agallas y calidad como para soñar con la proeza de superar esta eliminatoria y plantarse en las semifinales. Importante, victoria la conseguida por el Guaguas Las Palmas ante el segundo clasificado, el Soria Voleibol, por un rotundo 3-0, y de camino confirmar su posición de líder de la Superliga masculina de vóley, dejando un colchón de 6 puntos de diferencia con el Soria segundo clasificado. El primer set fue un vendaval de juego del equipo canario que no dejó en ningún momento a los sorianos entrar en el Taraflex del Gran Canaria Arena. Se colocaba rápidamente en un 10-3 después de un punto de ataque del Locla Bruno López. Las diferencias irían aumentando a medida que transcurría el set, 19-8 tras un punto de ataque de Bruno López. Al final se adjudicaba el set por 25-14 en un tiempo real de tan solo 19 minutos. El segundo set también lo tendría controlado el equipo amarillo, que ya se escapaba en los primeros minutos del parcial 8-3 después del punto de bloqueo de Ramos. El Guaguas seguía dominando el set 15-9 cuando antaba un punto de ataque Becerra Sousa. Se llegaba al final del set con victoria para los gran canarios por 25-20. La victoria parecía estar cerca. Y así fue, ya que las apariencias no engañaron, ya que el tercer set, aunque fue igualado desde el principio con sucesivos empates, 17-17, 19-19 y 21-21, a partir de ese último empate, el Guaguas cogería la delantera definitiva que le iba a permitir hacerse con el set por 25-23 y un marcador final de 3-0. Máximos anotadores serían Nicolás Bruno López con 15 puntos por el Guaguas y Víctor Limber con 13 por el Soria Volley. El Club Voleibol Heidelberg daba un paso adelante la pasada semana al vencer a domicilio al Aro Rioja Volley por 0-3. El viernes se enfrentaba en el segundo partido de este playoff por el título al mismo equipo.
Con más dificultades de las previstas, el Club Deportivo Heidelberg se imponía en la tarde del viernes en su pabellón del Miguel Solaesa al Aro Rioja Volley por 3-2, haciendo válida la victoria de la semana anterior en tierras riojanas por 0-3, que le llevan a disputar las semifinales por el título de la Liga Iberdrola. El primer set, sorpresivamente, quitando los primeros compases que fueron igualados hasta llegar al empate a 5, fue favorable al equipo visitante, que empezó poco a poco a coger distancias en el electrónico 9-14, después de un punto de bloqueo de la visitante Griffith. Las diferencias seguirían aumentando, 10-21, después de un punto de ataque de Griffith. A partir de ahí, el Rioja Volley pondría el pie en el acelerador, adjudicándose el parcial por un cómodo marcador de 14-25. El segundo set pondría en pie de guerra a las estudiantes, que aunque las riojanas intentaban marcharse en el resultado, las canarias se lo impedían, llegando a un final ajustado que se resolvería a favor de las locales por 25-23, después de un punto de ataque de la local Novoa Valenciana. El tercer set, con tintes parecidos al segundo, pero todavía con más igualdad si cabe, terminaría siendo favorable a las Gran Canarias, por un marcador todavía más ajustado que el segundo, 27-25. El Aro Rioja, que se estaba jugando la eliminatoria en este encuentro, llegaba al cuarto set con el convencimiento que tenía que hacerse con él y forzar el tiebreak para tener posibilidades de forzar un tercer partido. Lo lograba in extremis, con un parcial de 23-25 después del punto de ataque de Griffith. El tiebreak se decidiría en los últimos puntos, aunque en los inicios de la muerte súbita, el Aro Rioja iría por delante en el electrónico del pabellón estudiantil, hasta que el Heidelberg empate a 9. A partir de ahí, el equipo local se mantuvo en el marcador, con empate a 13. 2 puntos consecutivos de Matienzo permitieron que el parcial fuera favorable a las Canarias, por 15-13, y un marcador final de 3-2, y su pase brillantemente a semifinales. El Bus Líder San Roque, el Club Voleibol Bus Líder San Roque, tenía un difícil encuentro frente al tercer clasificado, el Club Voleibol Melilla. Lo está pasando mal el equipo Gran Canario, intentando eludir el descenso y sobre todo, bueno, pues que sigue teniendo problemas con su pabellón, que sigue, bueno, ya con estos últimos acontecimientos de estos temporales que hubieron, bueno, el pabellón, por esos huecos que tiene del Batán, estaba impracticable. Se enfrentaba, como decíamos, en el pabellón Leoncio Castellano de Tamaraceite. El Bus Líder San Roque se enfrentaba en la tarde del sábado en el pabellón capitalino del Leoncio Castellano al Club Voleibol Melilla, en encuentro correspondiente a la Superliga Masculina de Vóley. Y después de un gran encuentro se lo adjudicaba por un tanteador claro de 3-0. El primer set comenzaba con cierta igualdad en el marcador, ya que el Melilla venía a defender a la isla su mejor posición en la clasificación, penúltimo clasificado el San Roque y tercero el Melilla. Pero el equipo local, muy necesitado de la victoria, no iba a dejar que se escapara esta oportunidad de sumar puntos para eludir el descenso. Y así, en un tiempo real de 28 minutos, se lo adjudicaba por 25-22. Había medio camino andado. El segundo set sería de dominio total y absoluto del equipo Gran Canario, que en ningún momento dio opciones a los jugadores norteafricanos. Pronto se colocaba a 11-6, señalando bien a las claras quién iba a ser el ganador final del set. Sucesivos marcadores fueron subiendo al electrónico del pabellón Leoncio Castellano, 14-10, 19-16, hasta llegar al final del parcial con un resultado a su favor de 25-18. Un pequeño esfuerzo más y la victoria quedaría en casa. El tercer set comenzaba con un Melilla que quería vender cara a su derrota y fue siempre mandando en el marcador por pequeñas diferencias, 9-11, 10-13, hasta llegar al empate a 14
que el San Roque tomó la iniciativa en el resultado y que ya no abandonaría hasta el final, imponiéndose en el set por 25-22, y una victoria final por un marcador contundente de 3-0. Victoria que le permite coger aire en su lucha por eludir el descenso. El Club Voleibol Olímpico, el equipo que preside Manolo Campos, bueno, pues no lo hacía bien en el primer partido del playoff por el título, ya que perdía en tierras melillenses como ya decíamos, con el Club Voleibol Melilla por 3-0. El sábado tenía que ganar forzosamente si quería seguir adelante en esta lucha por el título de la Liga Iberdrola. Buena actuación del Club Voleibol Olímpico en la tarde del sábado en el Gran Canaria Arena, en la eliminatoria que da el pase a semifinales al vencer al Melilla por 3-1. El primer set vería unas norteafricanas incentivadas por la victoria que traían de tierras melillenses y desde los primeros compases se iban imponiendo en el electrónico y que a partir del empate a 9 ya no perderían la delantera en el marcador. 13-18 después de un punto de bloqueo de Lukasic. Con un marcador de 14-23, después de un punto de Sauque de Lukasic, prácticamente el Olímpico entregaba el set y lo terminaba perdiendo por 18-25. Las cosas se ponían cuesta arriba para el equipo canario. El segundo set tendría mucho parecido al primero, con un Melilla poniéndose por delante en el electrónico del Gran Canaria Arena desde los primeros minutos. 11-18 después de un punto de ataque de esta unidad. Una reacción de las jugadoras de casa estrechaba el resultado 18-20 cuando la local Brown conseguía un punto de bloqueo. Un último esfuerzo de las Gran Canarias conseguía empatar a 24 y posteriormente adjudicarse el set por 26-28 tras un punto de ataque de Manuel. El tercer set con la misma tónica de los dos anteriores. Unas visitantes que se volvían a ir en el marcador 1-7 después de un punto de ataque de la visitante La Cerda Pereira. El Olímpico lograba empatar a 12 y a partir de ahí se puso por delante y no abandonó esa posición por delante hasta el final, que se imponía en el set por 25-22. Con la moral reforzada, el Olímpico se impuso desde el primer momento en el cuarto set, ganándolo por 25-21 y un resultado final de 3-1. Máximas anotadoras serían Ayac Malual con 18 puntos por el Olímpico y Eloísa La Cerda con 22 por el Melilla. La lucha canaria es protagonista en nuestro programa, tanto en masculino como en femenino. En este caso, en masculino, hablamos de la Copa Fundación, la Caja de Canarias de primera categoría, en el cual se enfrentaba el Castro Morales al Unión Galdar. Interesante luchada la desarrollada en la noche del jueves en el terrero del Lomo Cementerio en la ciudad de Telde, correspondiente a la Copa Fundación La Caja de Canarias de primera categoría, que disputaron el Castro Morales y el Unión Galdar con victoria para los segundos 11-12. Luchada muy igualada y en donde el fin de la contienda no se desarrollaría hasta el final, con empate a 11, decantándose la victoria del lado galdense. Empezaba el Castro Morales con una ventaja inicial de 5-0, después de que Ezequiel García le diera las dos seguidas al destacado C visitante Fran Moreno. Una reacción del equipo visitante propiciaba que igualara el marcador a 5, cuando el destacado B visitante Moisés Pérez eliminaba a Josías Santana. A partir de ahí, el Castro Morales lograba empatar a 6, después de que el destacado local Francisco Santana derrotara al destacado B galdense Alejandro Mendoza.
El Castro Morales cogería distancia en el electrónico del terrero del Lomo Cementerio, colocándose 9-6 cuando Francisco Santana eliminaba a Francisco Ojeda. Parecía que la victoria iba a caer del lado teldense, y máxime cuando lograba poner el Castro un resultado de 10-8, después de Francisco Santana, una de las figuras de esta luchada, tumbara a Moisés Pérez. Aún se aceleraría más la posible victoria para los de Telde al marcar un 11-9 cuando Marcos Correia eliminaba a Javier Santana. El Gáldar reaccionaba cuando su puntal, Alberto Zamora, derrotaba a Jaime Rivero 11-10, se acercaban en el marcador. Zamora volvió a hacer lo propio esta vez frente a Marcos Correia, colocaba un empate a 11. Se llegaba a la última agarrada, se enfrentaban por el lado local Francisco Santana y por el lado visitante Alberto Zamora. La primera sería separada y la segunda sería favorable a Zamora, lo que daba la victoria para su equipo del Unión Gáldar por 11-12. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. Buenas noches, gracias por estar ahí una semana más. En enero de 2019 se aprobó una ley muy importante para la actividad física y el deporte, y se llama así, la Ley del Deporte Canario, la Ley de la Actividad Física y el Deporte en Canarias. Enero del 19. Estamos ya, pues mire, marzo-abril del 26. ¿Qué quiere que les diga? Normalmente después de una ley, su desarrollo se hace por medio de un reglamento. Recuerden aquello de tú haz la ley y déjame a mí el reglamento. ¿Por qué? Porque el reglamento desarrolla las normas que están en la ley. ¿Y por qué les digo esto? Porque ya 7 años después de aprobada, no solo no tenemos reglamento todavía de la ley del deporte, sino que muchos de los organismos que en ella se contemplan no han sido desarrollados. No existe. Sé que el gobierno a principio de legislatura lo intentó, hizo alguno, pero creo que últimamente se preocupa de otras cosas y lo tiene bastante paralizado. ¿Y por qué les cuento esto? Muy fácil, porque tenemos una ley del deporte sin reglamento y sin desarrollar completamente, que además hace posible que no se cumpla.
Por ejemplo, la borrasca última esta que ha venido, que por cierto con los nombres muy graciosos, para uno ha sido Teresa, para otros ha sido Teres y para otros ha sido, en plan muy inglés, Tiris. Con todo mi respeto, hay que ser bobo mierda, estando en Canarias, para decir borrasca Tiris. O sea, es que, bueno, pero en fin, bromas aparte, ¿qué ha ocurrido? Que la borrasca Teresa, Teres o Tiris ha propiciado el agüita caída en cantidad que numerosos pabellones de esta isla hayan quedado inutilizados para la actividad física. Dicho de otra forma, tenían goteras que nunca han arreglado y no se ha podido hacer deporte ni se va a poder en un tiempo en algunos de ellos. La ley del deporte obliga tanto a ayuntamientos como a cabildos a tener los pabellones, todos los centros de actividad física, los campos, etcétera, en perfectas condiciones. No se ha desarrollado reglamentariamente, pero la ley pone eso. Y mi pregunta es, ¿cómo es posible que hayan quedado inutilizados muchísimos pabellones y campos de esta isla? Cubiertos, hablo de los cubiertos, porque el descubierto, evidentemente, si cae mucha lluvia, pues te inunda el campo de fútbol, lo que haya descubierto, pero hablo de lo cubierto. ¿Qué pasa? ¿Que las goteras aparecieron ahora? ¿Qué pasa? ¿Que en 7 años no ha llovido? Pues sí, hace 7 años que muchos pabellones tienen goteras y ahora pues le han salido las costuras. ¿Y la culpa de quién es? Desde luego, mía no es. Mía no es. Pues de unos ayuntamientos, fundamentalmente, que el deporte le importa un bledo. El deporte le importa un bledo. El concejal de deporte siempre debe ser el más tonto de la comunidad. ¿Por qué? Porque es una María. Y así llega este instante de que caen 4 gotas. Bueno, en este caso fueron 8. El campo ha quedado precioso, las presas llenas, rebosadas, pero las instalaciones deportivas inutilizadas. Porque en 7 años, desde que está la ley que le dice a las administraciones, oiga, usted tiene que tener eso siempre en perfectas condiciones, no lo ha hecho. Y claro, de esos barros vienen estos lodos. A ver si, aunque no esté desarrollada, a nuestros políticos se les mete en la cabeza que si el pabellón está en mal estado no se puede hacer deporte. Y por tanto, la ley del deporte no sirve para nada. En fin, se me ha acabado el tiempo, como siempre se me pasa muy rápido, entre Teres, Tiris, Taros y lo que ustedes quieran. De verdad, sean felices, esbocen una sonrisa y recuerden, no se olviden, el vaso siempre es medio lleno, no medio vacío. Buenas noches y hasta la próxima semana. El ajedrez pasa a ser protagonista principal de este programa con esa 18ª edición del Open Internacional Memorial Pedro Lezcano Montalvo. Todo un cúmulo de figuras que acudían durante esta semana a ese centro de competición como era el Círculo Mercantil de Las Palmas de Gran Canaria. El Círculo Mercantil de Las Palmas de Gran Canaria daba el pasado sábado el pistoletazo de salida de lo que iba a ser la 18ª edición del Open Internacional de Ajedrez Memorial Pedro Lezcano Montalvo. Este Open se disputará hasta el próximo domingo 5 de abril con un ritmo de juego de 90 minutos más un incremento por jugada de 30 segundos. El 18 Open Internacional de Ajedrez Memorial Pedro Lezcano Montalvo regresa en 2026 con una edición completamente renovada, consolidándose como una de las grandes citas ajedrecísticas del archipiélago canario. El torneo reunió a jugadores y jugadoras de todas las islas y de distintos países, ofreciendo un entorno competitivo de alto nivel, ideal tanto para profesionales como para ajedrecistas en proyección que deseen medir su talento sobre el tablero. Con una bolsa total de premios, 22.000 euros,
Los premios para la categoría femenina, 3.500 euros uno. Y es valedero para normas de Gran Maestro, Maestro Internacional y Elo Fide. El evento rinde homenaje a Pedro Lezcano Montalvo, figura clave del ajedrez canario. Promotor, divulgador y organizador incansable, fue director de la revista Ajedrez Canario, colaborador activo de la Federación Insular de Ajedrez y del Club de Ajedrez La Caja de Canarias, y una pieza fundamental en la estructuración y difusión del ajedrez en Gran Canaria. Su legado deportivo y cultural sigue siendo un referente en la segunda mitad del siglo XX en las islas. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Hola, buenas noches. Estamos aquí en la entrevista del canal deportivo. Hoy vamos a hablar de ajedrez y vamos a hablar de ese ajedrez en Gran Canaria que, bueno, siempre ha sido pues todo un referente en cuanto a equipos, a jugadores. Hemos estado siempre a nivel nacional, incluso pues con muchos, sobre todo en la base, con muchos títulos. Y para hablar de ese ajedrez insular tenemos al actual presidente de la Federación de Gran Canaria, de la Federación Insular de Gran Canaria, Ciriaco Almeida. Buenas noches, Ciriaco. Buenas noches, José. Digo yo, Gran Canaria siempre ha sido un referente y lo recordamos, y de chicos y de muchos niños, y de la fusión que hizo la Caja Insular en su momento. Ahora me viene a la cabeza Pepe García Padrón, Maripino García Padrón, Lucarda. Fueron aquellos niños que después fueron grandes jugadores de ajedrez. O sea, Gran Canaria siempre ha sido un referente a nivel nacional del ajedrez, ¿no? Sí, en la época de Pepito García Padrón y de Maripino, Lucarda, también había un... bueno, Juan, también el hermano Juan García Padrón. ¿Sí? Los tres que jugaban en Aruca. Generalísimo Franco. Yo creo de que Aruca. fue una época dorada, porque luego se hacían torneos también internacionales en el sur, Sí. el Costa Canarias. Y yo creo que ellos fueron los pioneros del ajedrez. También la ayuda de los antiguos, por ejemplo, que todo el mundo se olvida de, por ejemplo, Andrés Alma, creo que también colaboró bastante con el Club de la Caja. Sí, además sobre todo había mucha... Bueno,
es verdad que los mayores, y cuando hablamos de los mayores, hablamos de Betancor, hablamos de Membiella, hablamos, toda esta gente también ayudó a que esos niños pues fueran también un referente, porque claro, Pepe García Padrón fue el que se nos quedó a una norma de gran maestro, ¿no? De un momento. Y fue el segundo campeón de España que tuvimos. El primero fue José Miguel Fraguela y lo tuvimos ahí. Y fue cuando yo creo que empezamos a crear el ajedrez aquí en Gran Canaria. ¿Cómo está de salud deportiva el actual ajedrez de Gran Canaria? El problema es que hay muchas actividades, muchos deportes, mucha competencia y pocos niños. Pocos niños, ¿no? Hay que repartirlos. Sí, yo le aconsejo, por ejemplo, niños que vienen al ajedrez, que no dejen otro deporte, que sigan con otros deportes, pero también se complementa bien. Que se complementa bien. Pero yo creo que otros deportes no piensan lo mismo del ajedrez. Porque otros acaparan mucho, el ajedrez también acapara, pero puedes estudiar 1 horita, 2 horitas en tu casa, a la semana te va bien. Y otros deportes necesitan... Por parte de los padres, ¿ves tú que tiene buen pase el ajedrez? Yo creo que sí, porque ellos se dan cuenta que cuando el hijo está en el ajedrez tiene más concentración, obedece más... Los estudios les va mejor. Los estudios les van mejor. En matemáticas normalmente suele ser unos fieras. La gente o sea que los padres suelen tener buen pase hacia el ajedrez. Y por ejemplo, los padres que... En la isla tenemos muchos extranjeros. Normalmente, la cantidad de niños extranjeros que juegan en el ajedrez en Gran Canaria es increíble. Y a nivel también de las Islas Canarias. O sea, que ponen a sus niños, estos residentes extranjeros ponen a sus niños a jugar ajedrez, a hacer ese deporte. Sí. ¿Cuántos clubes tiene ahora mismo Gran Canaria? ¿Club de ajedrez? La Federación Insular de Ajedrez tiene 19 clubes. 19 clubes. Tenemos desde la Aldea, que parece que es el sitio más alejado, pero a lo mejor nosotros somos los que estamos alejados de ellos. De ellos, sí. La Aldea, pasamos por... Casi todas las localidades está el ajedrez, ¿hay club? Tenemos en Garda, en Guía, bueno, en Aruca. En Santa Lucía, ¿no? En Santa Lucía, en San Bartolomé y Tirajana, o sea en Mogán, en Agüime, en Terde. O sea que está muy extendido, ¿no? Por toda la isla, ¿no? Nos faltan más clubes también, por ejemplo en Agüime, que había antes club, en Ingenio, que fue uno de los pioneros también del ajedrez en los años 70. ¿Valsequillo? Valsequillo también tuvo su club de ajedrez. Casi todo el mundo todos los ayuntamientos, municipios han tenido sus clubes. Santa Brígida, por ejemplo. ¿Y en la capital? En la capital tenemos que hacer el esfuerzo de crear más clubes. Actualmente tenemos 4, pero como si tuviéramos 3, porque uno juega en Aruca, que es el Cadetra, que juega en Aruca, y tenemos el club de la Fundación de la Caja, y porque el Goya figura en Teror, ¿no? El Goya figura en Teror, pero juega aquí, ¿no? Juega aquí en Las Palmas. ¿Y qué club tenemos por allí? Que no hay tantos, ¿no? En Las Palmas no. Siendo una capital tan grande, no hay tantos clubes, ¿no? Canary Chef, que lo creó hace 3 años José García Padrón. Y luego tenemos el colegio, el que creó Orlando León. Vale. Vale, o sea que... ¿Y la relación de los clubes con la federación, buena? Yo creo que sí que es buena. Todos vienen a pedir, pero no podemos dar poco, porque tampoco el presupuesto que tenemos nosotros es muy grande. Pero sí está saneada, la federación económicamente está saneada. Sí, si no le debemos a nadie, y creo que no nos debe nadie. Bueno, eso es lo bueno, ¿no? Sí. Estamos la pareja. Te deben, pero bueno... No, estamos parejos. Nadie, ni debemos ni nos deben. Vale. Las ayudas económicas que tiene esta federación, me imagino que son por parte del Cabildo Insular. ¿Se porta bien el Cabildo? Las ayudas que tenemos, primero lo financiamos nosotros con nuestros afiliados, con los jugadores. Con la licencia. Con la licencia, que creo que es donde viene un poquito más de dinero, y con los clubes, que a lo mejor será sobre 15.000 euros que nos viene.
Y luego sí, el Cabildo, desde hace 3 años, con la ayuda de Aridane, hemos tenido la subvención del Cabildo, Qué la importante, federación. ¿no? Porque Una- hasta una ese ayuda momento no había, ¿no? Sí había, pero era poquita y ponía un montón de trabas. Creo que en 10 años, 15 años solo se solicitó una vez. Una vez. Una vez. Y desde que está Aridane, todos los años... Tienen hemos una tenido- subvención oficial y ya instituida, ¿no? Sí. Y luego en el municipio de Las Palmas también El ayuntamiento. el ayuntamiento ha creado la escuela municipal que nos apoya, Hay una escuela municipal de ajedrez. que sí, que tenemos 14 colegios, que vamos a 14 colegios y tenemos 6 monitores. Eso por parte de la federación y lleva Sí, el tema. la federación tiene contratado a los monitores, Monitores. y el que paga es la federación. El El ayuntamiento paga que la subvenciona. federación a los jugadores y luego el ayuntamiento da una subvención a terminar el año, pero Ujú. se portan bien. Hablamos del Pedro Lescano. ¿Cómo va este torneo, que es el de más cachet, por decirlo de alguna manera, de todas las islas, ¿no? Bueno, a mí es el más que me gusta, el Pedro Lescano. Lleva 18 años con la edición y es un homenaje que se le hace a Pedro Lescano por su todo lo que vinculación hizo con el ajedrez que ha tenido. claro. Y luego también el hijo ha sido maestro internacional de ajedrez. Sí, el Perico Lescano, que ya no juega, pero que está ahora en la pintura. Estás pintando un muy buen pintor, por cierto. Sí, es muy bueno. Y bueno, pues Pedro Lescano, padre, bueno, desde su cartilla del ajedrez a todo lo que hizo por el ajedrez, ahí está, ¿no? O sea, que ese es el homenaje que le hace este torneo, que lleva 18 años. Me da que en la cartilla, hablando de la cartilla, que fue una de las primeras en España que se hizo, ¿no? que se hizo de ajedrez. En la imprenta Lescano, que La imprenta Lescano, que era el director, y luego también hizo ajedrez 6000, ajedrez canario, que lo compraban aquí en Canarias y en la península. En la península lo conocen mucho el ajedrez 6000. Que era una director revista, ¿no? Sí, que la hizo Pedro Lescano. Uh-huh. Este torneo, que ha ido 18 años, siempre además con un buen nivel, ¿no? Porque se ha buscado el que venga gente con caché, ¿no? Hemos intentado que vengan los mejores. Es imposible que vengan todos los mejores. Y desde hace 2 o 3 años ya nosotros no llamamos a nadie para que venga. Ellos preguntan si hay condiciones, si cómo se pueden quedar, si pueden jugar el torneo, y nosotros aceptamos entre las dos partes. Aceptamos si juegan o no. Uh-huh. Y en esta edición, ¿cómo está previsto? Ya ahí se sabe más o menos el número de jugadores que va a tener este torneo. Creo que vamos a acabar sobre 150. 150 jugadores. 150. El año pasado llegamos a 175, pero este año, por limitaciones del espacio, creo que nos vamos a parar en 150 jugadores. Y además de unos cuantos países, ¿no? Sí, creo que tenemos 21 nacionalidades. 21 nacionalidades. Este año viene gente desde la India, China, vienen algunos de Canadá, Brasil, y de Europa. O sea que muy bien, ¿no? Muy bien. Es más fácil que venga la gente que está en otros países, por ejemplo de Europa, de Alemania, que viene de Bélgica, porque tenemos un problema con el torneo, que los billetes a la gente de la península les sale muy caro. Les sale más barato venir de Berlín a Las Palmas que de Málaga a Las Palmas. O de Barcelona. Está imposible los billetes. Este año viene gente de la península, pero menos cantidad que otros años. Y con titulación vienen grandes maestros, vienen maestros internacionales, vienen maestros FIDE. Vienen, creo que sobre 10 grandes maestros. 10 grandes maestros. Maestros internacionales también 10, 12, y luego maestros FIDE 20 puede ser. O sea que tiene una puntuación buena, ¿no? Este torneo, ¿no? Sí. Sobre todo para el que va buscando normas, ¿no? Sí, y para ser un torneo que dura 9 días. Bueno, y encima 9 días, ¿no? Y que está a 2.000 kilómetros de la península. Y luego también viene gente de Tenerife, de La Palma, algunos de Lanzarote y de Fuerteventura. Pues además es un torneo con mucha duración, ¿no? De días. Es decir, que no es un torneo de un fin de semana, ¿no? Sí.
Eso es bueno, ¿no? Eso, la gente pide ese. Normalmente los torneos se están jugando partidas dobles, por la mañana y por la tarde. Y nosotros vamos a hacer que puedan empezar las partidas a las 5 y acaban a las 8, a las 9 o a las 10. Y Y por que la por la mañana- mañana los visitantes puedan disfrutar de la isla. O sea, que en el fondo también tiene una parte turística Claro, este hay, torneo, ¿no? hay jugadores que vienen con su familia y aprovechan y visitan la isla. Ujú. ¿Quién está ayudando a este torneo? El Cabildo y poco más. Nos- el Cabildo de Insular, que Insular. siempre se ha portado muy bien, y estos últimos 3 años con Aridane, genial. Ujú. Luego, este año colabora el Ayuntamiento de Las Palmas, el Instituto Con Carla Campoamor al frente. Campa, que ninguna traba, todos ayuda. Y luego otros que nos están ayudando, por ejemplo, la Federación Canaria, entre el Gobierno Canaria, que nos aporta un poquito. Ujú. Y luego los clubes de Gran Canaria, porque sin los clubes de Gran Canaria no podríamos hacer esto también, porque... Aportan también sus jugadores y aportan sí, muchísimas claro, cosas, ¿no? y parte tenemos que... La Federación Insular tiene que aportar algo de dinero al evento. Claro, No puede ser todo dinero público. claro. Ujú. Y ahí está, ¿no? Que se va a celebrar a final del mes de marzo, ¿no? Sí. Empieza el 28 de marzo y termina el 5 de abril, en el Círculo Mercantil de Las Palmas. Las Palmas. Que vuelve el torneo, creo que hace 7 o 8 años, después de 7 o 8 años, vuelve a la ciudad de Las Palmas, Claro, porque llevaba estos 7 últimos años en Santa Lucía, ¿no? en Santa Lucía. Ujú. Y además se celebraba en el Ateneo, ¿era? No, en el Sí, en Ateneo, era, el ¿no? Salón Ateneo, Ujú. y un año se hizo en el hotel En el hotel Aeropuerto Baraja, Aeropuerto Vecindario. Baraja. Aeropuerto, muy bueno, ya le puse el nombre de Madrid. Sí, El Hotel Aeropuerto, vecindario. Ujú. O sea que un poco el elegir el círculo mercantil, un poco volver a Las Palmas, es volver a donde había nacido, ¿no? Sí, Alberto nació en Las Palmas, y luego creo que la vida entre común la hacía Pedro Lescano en Las Palmas, en la ciudad de Las Palmas. Creo que vivía en Santa Brígida, pero él se movió siempre por Las Palmas, aunque visitaba un montón de sitios. ¿No? Ese hombre no paraba quieto, por lo que estuve leyendo. Ujú. Vamos llegando al final de la entrevista, Sirieco. Hombre, ahora vienen las elecciones en noviembre. Hablamos fuera del micrófono que tú no sabes si estás o no estás. No lo sé. Todo depende de las cosas. Depende. O sea que Depende. tú a estas alturas tú todavía no lo tienes pensado definitivamente. No, ni sí, ni no, ni todo lo contrario. No. Ni todo lo contrario. O sea que ahí está y tal. Pero ¿hacia dónde te gustaría que caminara este ajedrez Gran Canario en un futuro cercano? ¿Hacia dónde quieres tú que vaya este ajedrez Gran Canario? A mí me gustaría que hubiera más clubes en la ciudad de Las Palmas, de Gran Canaria, y luego que cada municipio tuviera, por ejemplo, el Agüimes que tuviera su club, Ingenio. Que cada localidad, cada pueblo Claro. de esta isla de Gran Canaria Santa tuviera Brígida. su club. Claro, Santa Brígida como lo tuvo, Sí, ¿verdad? Que ya no lo tiene, ¿no? no lo tiene. Ujú. Barsequillo también, que estuvimos hablando, que tuvo su club de ajedrez. O sea, más sitios que a lo mejor tenían incluso su arraigo en este ajedrez Gran Canario, ¿no? Que ahora no aparezcan tal. Bueno, pues yo creo que es un futuro que no es pedirle mucho. Agaete, por ejemplo, que también Tuvo su club, sí. tuvo su club, su torneo también, que duró 20 ediciones o algo de esto. Ujú. creo. O sea que un poquito es lo que tú le pides a este ajedrez, que camine hacia eso, a que haya más club en toda la isla. Sí, y claro, y apoyo de los ayuntamientos a los clubes. Que es En importante. general también, a otros deportes también. Pero al ajedrez en particular. Particularmente al ajedrez. Está claro. Pues, Siriaco Almeida, hemos llegado al final de esta entrevista. Agradecerte que estés. Siriaco no es muy amigo de entrevistas. Él ha tenido el detalle de venir aquí a Canal Deportivo. Bueno, porque él sabe que hay veces que hay que estar en esa entrevista y que la gente sepa lo que se está trabajando en este ajedrez Gran Canario, y nosotros te agradecemos que hayas venido. Habrá muchas colaboraciones, siempre lo hemos tenido con el ajedrez, y bueno, pues estés o no estés, que ya veremos en noviembre, siempre tienes tu casa aquí abierta
para lo que quieras y para lo que te haga falta. Pues nada, muchas gracias por todo, Gracias. por la ayuda y la colaboración. Gracias, Siriaco. Pues bien, con las palabras de Siriaco Almeida hemos terminado la entrevista del programa, ¿no? Que sigue. Todavía queda mucho deporte que ver. Pero hemos aprendido un poquito más de ese ajedrez gran canario que, como hablábamos al principio, bueno, pues siempre ha sido un referente. Sigue siéndolo. Incluso el detalle que decía Siriaco de que estos hijos de estos residentes extranjeros que están todos apuntados al ajedrez, con lo cual significa que este ajedrez gran canario sigue creciendo, que está ahí, que sigue estando, que pasan los años y sobre todo la base pues sigue estando ahí, y eso de la base sale los futuros grandes maestros, que algún día lo veremos. Siempre ha sido mi tabarra lo de los grandes maestros, pero algún día veremos a ese gran maestro gran canario, que nos quedamos con la de Pepe García Padrón, con esas dos normas. Faltaba una norma, ¿no? Para gran maestro, y nos quedamos ahí, pero bueno, a lo mejor con suerte algún día veremos a ese gran maestro gran canario. ¿Por qué no? Si lo hay en otras partes del mundo, incluso de la península, en Gran Canaria, pues podría haber. Vamos a ver, con suerte, todo se busca, ¿no? Y se consigue al final. Y se consigue, se lucha y se consigue. Está claro. Pues señores, les dejo, ya saben, sigue el programa, les espero la semana que viene aquí en la entrevista del Canal Deportivo. Hasta siempre. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. Se disputaba en la mañana del pasado sábado en las instalaciones del Club de Tenis Conde Jackson las fases clasificatorias para los 63 campeonatos de Canarias en edad escolar. Los campeonatos de Canarias en edad escolar volverán a celebrarse en 2026, reafirmando su papel como una de las citas más importantes del deporte base en el archipiélago. Tras el éxito de ediciones anteriores, esta competición regresará con el objetivo de seguir fomentando la práctica deportiva entre niños y niñas, promoviendo hábitos saludables, valores educativos y la convivencia entre jóvenes deportistas de todas las islas. En lo que se refiere a la competición, se realizará con equipos mixtos compuestos por niños y niñas, pudiendo participar jugadores y jugadoras nacidos en 2012 o años posteriores, pertenecientes a la categoría infantil. La primera semifinal enfrentaría al Club de Tenis Los Toscanes frente al Real Club de Tenis Gran Canaria, y que terminaba con victoria para los primeros por un ajustado marcador de 3-2, decidiéndose la victoria en el dobles mixtos. La otra semifinal enfrentaría al Club de Tenis Las Reollas ante la Escuela Municipal de Tenis de Las Palmas de Gran Canaria, decantándose la victoria para los primeros, que le permitiría pasar a la final. El Club de Tenis Zafira no tuvo mucha oposición por parte del Club de Tenis Las Reollas, y Auque lo derrotaba por 3-0.
se disputaba en el Instituto de Enseñanza Secundaria Domingo Rivero el encuentro de jornada atrasada, concretamente de la 17 correspondiente a la Primera Canaria, entre el Arucas, Ciudad de las Flores, y el Galagadi, Autoescuela Galdar, con victoria para los aruquenses por 4-2. En los resultados parciales serían los siguientes. Javier González derrotaba a Héctor Mendoza por 3-1, con marcadores de 14-12, 6-11, 11-9 y 11-8. Adai Lemes vencía a Irán Mendoza por 3-2, con parciales de 10-12, 10-12, 11-9, 11-4 y 11-9. Daniel Medina ponía el tercer punto para los de casa, al derrotar a Adrián Santiago por 3-0, 11-3, 11-4 y 11-5. Serían los marcadores parciales. El primer punto para los galdenses vendría de la mano de Héctor Mendoza, que superaba a Adai Lemes por 2-3, con parciales de 7-11, 9-11, 11-5, 11-5 y 7-11. Javier González le ganaba a Adrián Santiago por 3-0, 11-3, 11-7 y 11-4 serían los marcadores. Oliverio Berra caía ante Airán Mendoza por 2-3, con parciales de 6-11, 15-17, 15-13, 14-12 y 7-11. Al final, victoria del Arucas por 4-2 frente al Galagadi. En el parcial de juegos, sería favorable al Arucas por 16-8. Mal encuentro del Club de Fútbol San Mateo en encuentro adelantado el jueves del grupo 12 de la tercera ref, que caía derrotado ante el antepenúltimo clasificado del grupo, el Club Deportivo Urbania de Fuerteventura, por 0-3. De entrada parecía que iba a haber diferencia entre uno y otro equipo, dada la distancia clasificatoria de ambos, pero no fue así, ya que el equipo majorero, bien plantado en el campo, y media que los ataques del equipo local, dirigidos hacia la portería visitante, defendida por Tonio, fueran infructuosos. Los primeros 45 minutos terminarían con el marcador inicial de empate a 0. El encuentro, dirigido por Vicente Omar González, pasaría a ser protagonista principalmente en la segunda parte, por las diferentes tarjetas, 12 amarillas y una roja, que mostraría a lo largo de la contienda. La segunda parte vería un equipo veguero volcado en la portería del equipo de la isla Maxorata, pero sin éxito cara al gol. En el minuto 82, el jugador local, Daniel Hernán, era expulsado con tarjeta roja por doble tarjeta amarilla, y a partir de ahí vendría la debacle del San Mateo, ya que en el minuto 83 y en el 85, el delantero majorero, Giancarlo Justicia, marcaba prácticamente 2 goles seguidos, rematando en el minuto 90 a Itami García, el tercer gol que cerraba un definitivo 0-3 a favor del Club Deportivo Urbania. Bueno, pues hemos llegado al final, con todo nuestro pesar, porque estábamos aquí, estaríamos muchísimas horas ofreciéndoles todo lo importante que el deporte se hubiera producido en estas Islas Canarias. Pero bueno, tienen una Semana Santa para disfrutar, esperemos que el buen tiempo les acompañe. Los que logren salir de la isla, bueno, pues que también que disfruten muchísimo, y los que estén aquí, no, pues que el sol nos acompañe y podamos ir a la playa. Gracias por estar ahí. Hasta siempre.